¿Cómo están? Buenos días. Los que están aquí presentes, bueno estar juntos, y los que nos están viendo a través de los medios, qué bueno que están conectados con nosotros en esta mañana o en esta tarde, según sea el caso. Y vamos a aprovechar este principio de la enseñanza para que todos podamos compartir con nuestras amistades, con nuestros contactos, esta enseñanza, que también ellos puedan escucharla. Les animo a que lo hagan ahora y que compartan esta señal con personas que nos están viendo a través de diferentes medios. Muy bien, yo hoy comienzo una serie que he titulado Confundiendo a Babilonia. Originalmente pensaba que iba a ser una enseñanza de un solo domingo, pero al desarrollarla vamos más bien a tomar 3 sesiones o 4, donde estaremos hablando de confundiendo a Babilonia. Quiero tomar como base donde por primera vez aparece Babilonia o Babel en Génesis capítulo 11. En el verso 2 dice: según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Hay muchos otros versículos que estaremos compartiendo en los siguientes domingos, pero hoy quiero concentrarme en esta primera parte de cómo se origina este concepto Babel, que nace aquí en Génesis, pero lo vemos a través de la Escritura. Lo vemos en el libro de los Reyes, lo vemos en los profetas. Fue un tema que era un tema central, tanto en la vida de Israel como en el mensaje de los profetas, y vemos como también hay una culminación de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en donde se nos muestra también el destino final de esto que es Babel. Bueno, Dios desde el principio le dio al hombre una función para realizar aquí en la tierra. Ese principio de función no ha cambiado. Ha cambiado la cultura, han cambiado las naciones, ha cambiado las expresiones, pero el principio, el propósito, la función para la que nosotros fuimos creados en la tierra, eso no ha sido modificado. Dios nunca lo modificó. Y vamos a ver qué es lo que Dios le dio al hombre como función. ¿Qué es lo que toda persona debería de estar haciendo en cualquiera de las asignaciones que pueda tener en la vida? Génesis capítulo 1 y versículo 27. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El siguiente versículo, ahí vemos una parte que tiene que ver con el modelo de la genética, varón y hembra. Y luego dice: Dios los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Vamos a hablar hoy de esta función que no ha modificado Dios, para lo cual nosotros fuimos creados. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre, y ahí menciona todo, ¿no? Los peces, las aves y sobre todo ser viviente. Bueno, lo primero que dice este pasaje es que fuimos creados a imagen de Dios, para tener los mismos deseos de Dios, a imagen de Dios. Lógicamente, cuando Adán viene a estar en pecado, en una condición de espíritu muerto, en donde pierde la esencia de la vida, en donde se pierde en el
conocimiento del bien y del mal, y vemos que hay toda una serie de consecuencias por esa naturaleza de pecado que en Cristo es recuperada. Y nosotros vemos que en el libro de Génesis encontramos el origen y también encontramos la revelación del propósito final de Dios. Nosotros vemos en Génesis una ciudad de Babel contraria a los propósitos divinos, una entidad que el hombre edifica, y vemos otra ciudad, Jerusalén, que es en figura lo que Dios desea. Entonces, Babel es un sistema erróneo, humanista, creado por el hombre, diseñado por el hombre y para el hombre, mientras que la Jerusalén, ahora sería la nueva Jerusalén, es este propósito para el cual nosotros fuimos creados. Bueno, fuimos creados a semejanza de Dios, para tener los mismos deseos de Dios. Se trunca en Adán, se restaura en Cristo, cuando a través de Cristo, a través de la fe en Él, somos depositarios del Espíritu, en donde cuando entendemos lo que es el Espíritu de Dios, consiste principalmente en tres cosas. Consiste en dejar de operar en el orden del alma. Adán es un alma viviente, y comenzar a operar como espíritus vivificados. El alma consiste en mente, voluntad y emociones. Cuando Dios nos da a nosotros su espíritu, lo que nos da es su mente, la mente de Cristo. O sea, en el orden del alma, el hombre se gobierna por su propio concepto mental. En el orden de Cristo, operamos por la mente de Cristo. En el orden del alma, pues el hombre tiene sus sentimientos, se guía, se mueve por su sentir. En el orden de Cristo, nosotros operamos por el mismo sentir de Cristo. Haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, nuestro sentir es reemplazado por el sentir de Cristo. Ya no me guío por mis sentimientos, me guío por los sentimientos de Cristo en mi vida. Y consiste también el alma en la voluntad. Esa voluntad en donde yo tomo mis decisiones, el ejercicio de mi libre albedrío, en donde yo decido y yo establezco mi decisión. Y es reemplazado cuando me es dado el Espíritu de Cristo, para yo ahora no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Por lo tanto, en el orden en Cristo, ahora tengo la mente de Cristo, el sentir de Cristo y la voluntad de Cristo. Me muevo a través de eso. En otras palabras, no me muevo por el orden del alma, me muevo por el nuevo orden de Cristo en mí. Por lo tanto, en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, para tener los mismos deseos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso siempre traer la vida en la tierra bajo su orden. Al principio, a través de Adán, falla, y después a través del postrer Adán, que logra los propósitos del Padre. Y hoy es a través de los hijos que Dios desea establecer en la tierra un orden. Por eso este mandato original es muy importante que lo comprendamos, y vamos a ver que Babel, el sistema Babel, es un sistema que es totalmente contrario a lo que Dios ordenó para el hombre desde el principio. Entonces debemos tener la perspectiva correcta de lo que Dios espera de nosotros, no solo como personas, sino también como su iglesia. ¿Qué Dios espera que nosotros hagamos como iglesia? ¿Cuál es nuestra función como hijos de Dios?
Nuestra función es ser agentes del propósito eterno, pero realizando esta función original para la que fuimos creados, esta función de su mandato. O sea, estas cosas que nosotros encontramos en Génesis, de fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra, sojuzgar, no han cambiado. Sigue siendo la misma orden para nosotros. Y vamos a ver primeramente lo que es fructificar. Y vamos a ver cómo hay un sistema divino, que es la operación Nueva Jerusalén, y hay un sistema humano, que es la operación Babel. Ambos contrarios, contradictorios, y producen un fruto completamente diferente. Fructificar. Dios le dijo, sean fructíferos. O sea, nuestra vida debe tener algo que ofrecer y algo que podamos beneficiar a nuestro mundo. Eso es ser fructífero. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? Un árbol sin fruto es un árbol que adorna, pero que en realidad no tiene sentido. Yo tengo algunos árboles en casa y son un dolor de cabeza, porque todo lo que hacen es todos los días, lo único que producen es basura. Pero si yo hubiera, es una casa que yo compré ya como estaba, con árboles que ya estaban, si yo lo hubiera planeado, no hubiera puesto árboles que solamente sirven para echar basura, para adornar. Pero yo no como nada de ellos. No hay limones, no hay naranjos, no hay ningún fruto, nada. No hay un nogal. Ninguno de estos árboles me da absolutamente nada más que basura. Bueno, en el reino, Dios no tiene hijos de adorno. Todos fuimos creados para dar un fruto, para ser fructíferos, para que en el reino podamos nosotros tener algo que ofrecer. Entonces, en el principio, Dios le dio la orden a Adán que fuera fructífero. Es una orden que es para todos los hombres. Pero ¿qué pasa en Babel? Bueno, nosotros vemos en el pasaje que leímos qué es la actividad principal del orden Babel. Pues lo primero que sucede en esta narrativa es que los hombres comenzaron a hacer ladrillos y mezcla, que ni siquiera sabían para qué los iban a usar. Todavía no sabían que iban a hacer una torre, que iban a hacer una ciudad. Se pusieron a hacer ladrillo y mezcla, ladrillo y mezcla, ladrillo y mezcla. Era una actividad de trabajo que no tenía ninguna función productiva y que no era fructífera. Era trabajar por el simple hecho de hacerlo sin saber para qué se está trabajando. Es un trabajo infructífero que no produce un beneficio a nadie, pero mantiene a las personas ocupadas. Babel, en ese tiempo y a través de la historia bíblica, llegó a ser un imperio mundial que conquistó naciones, conquistó inclusive a Judá y a Israel. Por muchos años estuvieron bajo el yugo de Babel, pero al mismo tiempo, Babel era no solamente un sistema político, sino que también era un sistema religioso. Entonces, Babel es un sistema político y es un sistema religioso, ambos en la misma cobertura Babel. Que Babel tenía sus propios valores,
donde tenían sus propios dioses, su propio sistema, sus propios sacerdotes, su propia filosofía de la vida y su propio accionar. Entonces, a pesar de que Babilonia o Babel, Babilonia no existe hay una traducción, yo sé que encontramos en muchas partes Babilonia, en realidad Babilonia es una palabra griega, en el original solamente existe Babel, a veces se traduce Babilonia, pero esa palabra no existe, es Babel. A pesar de que Babel dejó de ser un imperio mundial en un tiempo histórico, cesó su existencia en cierta parte de la historia, nosotros vemos que a pesar de que ya no estaba operante activamente como un gobierno mundial, vemos que se sigue mencionando en la Escritura y se menciona como un sistema operativo incorrecto, con ese mismo principio mental, de tal manera que, como ya mencioné en Apocalipsis, se nos presenta a Babel o Babilonia, la ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. O sea, un sistema religioso que opera en el espíritu, aunque ya no exista un gobierno. En el tiempo en que Juan escribe, ya no existía Babel como un sistema político, económico y como una ciudad física, pero existía como un espíritu, como un ente operante en la vida de la gente, que dominaba la manera de vivir, la mentalidad de las personas, seguían operando bajo ese pensamiento, bajo esa estructura política, religiosa que se llama Babel. Entonces, en un tiempo de la historia, Israel estuvo haciendo lo mismo que se hacía en Babel. ¿Qué se hacía en Babel? ¿Cuál era la actividad de Babel? ¿Hacer qué? Ladrillo y mezcla. Ladrillo y mezcla. Y nosotros vemos que en un periodo histórico de la nación de Dios, Israel, cuando llegaron a ser esclavos en Egipto, tenían una actividad, y era la misma actividad que se hacía en Babel. Todos los días los israelitas, por años y años, lo único que hacían era ladrillo y mezcla. La esclavitud es la obra, es el resultado, es el trabajo de una mentalidad esclava. En Babel y en Egipto, hacer ladrillo y hacer mezcla. Pero antes de ver qué onda con el hacer ladrillo y mezcla, yo quiero que veamos quién fue el primer israelita, el primer descendiente de Abraham que llegó a Egipto. El primero que llegó a Egipto se llamaba José. Y José siempre fue un hombre, bueno, desde que salió del pozo, de donde lo metieron sus hermanos, una vez que sale de allí, siempre fue un hombre fructífero. Siempre cumplió con la función original de Dios de ser fructífero. ¿Y qué pasa? Bueno, que él lo llevan como esclavo a la casa de Potifar, pero allí se notaba que este hombre no era un esclavo. No pensaba como esclavo, no actuaba como esclavo, no trabajaba como esclavo, porque José era un hombre fructífero. Después, por la circunstancia de la vida que no entró en eso, llega a estar en la cárcel, y en la cárcel no llegó a ser un carcelero común y corriente, sino que en la cárcel era un hombre fructífero. No se dedicó en la cárcel a jugar dominó y a las cartas, al póker con los cuates de la cárcel. No, él en la cárcel hacía una labor fructífera. Él era productivo en la cárcel.
¿Cómo es posible que un hombre que lo encierran en donde supuestamente no puede hacer absolutamente nada y estando en un esquema en donde supuestamente no puedes hacer nada, seas allí fructífero? Porque el hecho de ser fructífero no depende de la circunstancia que te rodea, no depende de la economía de la nación, no depende del gobierno en el que vives, no depende de las cosas que te rodean, depende de una actitud de la vida y de un entendimiento de la vida. José en la cárcel era fructífero. ¿Y qué pasó después de la cárcel? Bueno, llegó a ser el jefe de la cárcel. Todo lo que se hacía era José el que decía cómo se hacía y a qué hora se hacía. Y luego lo encontramos en el palacio, en donde en el palacio no era uno de los esclavos o no era un servidor de bajo nivel, sino que en el palacio él llegó a ser el hombre más productivo de la nación. Llegó a ser el hombre que establecía las políticas y las estrategias económicas, y él ejecutaba todas las cosas que se deberían de realizar en Egipto. Wow. Lo que lo caracterizaba era que José era fructífero. O sea, había un fruto en su vida. Donde quiera que estaba, la gente se beneficiaba de la vida de José. Tenía algo que ofrecer en donde quiera que estuviera. Sus hermanos, los hermanos de José, llegaron años después de José ser fructífero en Egipto. Pero ¿qué pasó con los hermanos? Los hermanos, cuando llegan a Egipto, no entro en los detalles, pero José les da lo mejor de la tierra y ellos se dedicaron ¿a qué? A rascarse el ombligo y a vivir del gobierno. Qué diferencia de actividad la de José y la de sus hermanos. Sus hermanos rascándose el ombligo, viviendo del cheque que el gobierno les daba. Vida fácil. Ninguno de ellos era fructífero como José. Y cuando José no estuvo en la historia, José muere. Entonces ellos terminaron como esclavos, como lo que ya eran. Esto es ser esclavo. El depender de alguien te hace esclavo. No, vivimos en una nación libre. En esta nación libre de los Estados Unidos hay miles y miles de esclavos que todos los días se levantan rascándose el ombligo esperando un cheque. Son esclavos. Yo sé que no es un mensaje popular, pero mi mensaje es para que dejes de ser esclavo y que puedas ser productivo según el orden divino para el que fuimos creados. Por lo tanto, no te enojes conmigo, tómalo como algo, una directriz de Dios para tu vida, como el propósito que tienes que tomar para que tu vida pueda ser fructífera. Y aunque no haya aplausos, pues esa es la verdad. Así que José sale de la escena, y al salir de la escena, ellos terminaron haciendo lo mismo que siglos atrás se estaba haciendo en Babel. ¿Qué es lo que se hacía en Babel? Ladrillos y mezcla. Ladrillos y mezcla, tanto en Babel como en Egipto, no son sino materiales para la infraestructura de un gobierno infructífero. Lo repito, ladrillo y barro es la infraestructura de un gobierno infructífero. Babel es una mentalidad.
Una mentalidad que hace que el hombre sea ineficaz, que sea improductivo, que lo logra a través de dos cosas. Uno, un gobierno controlador, y dos, una religión que castra el potencial de la gente. Otra vez, Babel es un sistema operante que principalmente hasta el día de hoy opera por dos cosas: un gobierno controlador de lo que tú debes de hacer, cómo te debes portar, cómo debes tratar a tus hijos, qué les debes enseñar, cómo los debes disciplinar, cómo tienes que vivir en la sociedad, cómo tienes que trabajar. Controlador. Y dos, una religión que castra tu potencial, te quita el potencial con el que fuiste diseñado por Dios. En ambos casos, tanto en Babel como en Egipto, vemos un gobierno que controla la actividad de los hombres. Una religión es un gobierno, y una religión que también hace que el hombre se conciba sin ningún otro propósito más que chambearle. ¿Para qué estás en la tierra? Pues para chambear. Chambear fuerte en lo que me digan que haga, sin la necesidad de ser fructífero en la tierra. Hay una gran cantidad de trabajos del orden Babel que no tienen ningún sentido y no producen ningún beneficio social a nadie. Muchos trabajos Babel. Un gran porcentaje de los trabajos que realizan los gobiernos federales, estatales y también municipales son trabajos sin sentido y sin productividad. No sirven para nada, pero hacen crecer el recurso económico que los gobiernos manejan. Por lo tanto, no importa que se esté gastando en nada, lo importante es gastar. Aunque no se produzca nada, aunque nadie se beneficie, lo importante es tener más gente haciendo barro y ladrillo, que al final no sirve para nada, pero que tengamos más gente haciendo barro y ladrillo. Casi todo trabajo de inspección, de regulación y de trámite no tiene ningún sentido más allá de regular la vida de los que sí producen para hacerles más difícil su labor productiva. Welcome to Babel. ¿Y qué decir de la parte religiosa? Que produce gente sin ambición, produce gente sin sentido, que enseña a la gente a poner todo su interés en el cielo, en lo que se hará en un futuro no sé cuándo, sin importarles cómo se vive en la tierra. Es un sistema religioso que hace que la gente vea un futuro lejano en donde tendrán todo lo que la gente le quiera poner, pero que los mantenga tan ilusionados que los haga improductivos para que en la tierra no hagan absolutamente nada. Entonces la iglesia, por muchos años, la iglesia entendida, que sí ha habido iglesia entendida, en el tiempo de Reforma hubo una iglesia entendida que produjo este entendimiento de vivir por la fe, produjo hombres que al tener una fe viva, la fe del Hijo en ellos, comenzaron a producir fruto en la sociedad. Y todo lo que ellos hacían era la expresión de Cristo en ellos, sin ser grandes teólogos, sin comprender muchas cosas, sino únicamente que la vida de Cristo se recibe por la fe, que el justo por la fe vive. Ellos comenzaron a expresar en diferentes cosas, en la música, en las artes, en la política, en la ciencia, todo el conocimiento y toda la expresión de la vida de Cristo a través de ellos. Y por lo tanto,
esa iglesia, esos hijos de Dios crecieron en influencia, edificaron hospitales, fundaron universidades, crearon sistemas educativos, crearon instituciones sociales que todos ellos daban fruto. De hecho, esta nación, la nación de los Estados Unidos, se estableció por personas que pensaban que tenían esta primicia en la vida. Vinieron de Europa con el propósito de establecerse aquí a largo plazo, para que pudieran expresar su fe a través de la vida que ellos aquí estaban estableciendo. Ellos no vinieron con una mentalidad escapista para esperar que Dios se los llevara, no. Ellos vinieron para edificar a muy largo plazo y para que futuras generaciones pudieran tener el beneficio de lo que ellos pensaban. Ellos no pensaban que se iban. Por eso fundaron una nación. Por eso fundaron ciudades. Por eso planearon por muchas generaciones futuras. Hubiera sido una contradicción a su fe que hubieran hecho todo esto que hicieron pensando que ya se iban. Ellos no tenían esa perspectiva. Pero el sistema religioso Babel nos hace improductivos, nos hace vernos fuera de la actividad productiva, nos hace vernos fuera de la tierra, sin una visión a largo plazo. Lo raro es que los promotores más famosos del escapismo, del que la iglesia se vaya, casi todos tienen grandes templos, impresionantes, con muchos acres, mansiones en lugares caros, tienen autos, tienen inversiones de dinero a largo plazo, están fundando escuelas, tienen ellos eventos que programan, ellos tienen agenda por los siguientes años, ya saben dónde van a estar, cuál evento van a ir, a qué ciudad van a ir en 5 años para hablar de que ya nos vamos. Ya nos vamos, pero ellos planean a largo plazo. Invitan a la gente a que se inscriba a sus eventos con mucho tiempo de anticipación para decirles que ya nos vamos. La realidad es que muchos de estos conceptos que hacen que la gente sea improductiva, estos conceptos babilónicos, tanto en el concepto gubernamental como en el sistema religioso, no es sino una mezcla en donde ambos, sistema gobierno con sistema religioso, se mezclan y se apoyan unos a otros. Por lo tanto, hay muchos conceptos. El concepto, por ejemplo, del diablo, el infierno y el rapto han sido un gran negocio para Babilonia. Y por ello, cuando tú se los quitas, se tiene que cerrar la tienda, porque ya no hay más con lo que puedes operar. Pero en el sistema de la Nueva Jerusalén, en el sistema divino, cuando la gente entiende el propósito eterno, entonces la gente entiende que estamos aquí en la tierra para ser productivos, para fructificar, para llevar fruto a largo plazo, para edificar para futuras generaciones. Entonces la historia cambia. Ya no tenemos miedo de que si estas cosas se quitan, sigamos siendo productivos con nuestra visión en Dios, porque nosotros no le tememos al diablo, ni tenemos temor de nada. Lo único que nos mueve es el propósito eterno del Padre para que se lleve a cabo en esta tierra. No servimos por temor a nada, ni le tenemos temor al diablo, ni le tenemos temor al infierno, ni a ninguna de estas cosas. Servimos con una conciencia limpia a Dios, sabiendo que Él merece toda nuestra vida y que fuimos creados por Él y para Él. Hay que establecernos. Necesitamos dejar la mentalidad
de nómadas y saber que estamos aquí para echar raíces. Decidir qué es lo que vamos a hacer. O empacas y esperas a ver si el tren llega, ese tren que se ha cantado que se va y se va, o desempacas y entiendes que el tren no es para este tiempo y que al igual que el coco, al igual que la mano pachona, al igual que Superman y que Santa Claus, fueron inventos que creímos en un tiempo cuando nosotros éramos niños. Pero ahora que tenemos el entendimiento de Cristo, podemos nosotros ya no vivir por lo que nos cuentan, sino vivir para que Dios sea expresado a través de nuestra vida siendo productivos. Por lo tanto, desempaca, establécete, cree la palabra gloriosa de Dios, vive la plenitud de vida que Dios nos ha dado para manifestarla, para establecerla en la tierra. Si tú sabes, si tú piensas que nos vamos ya en cualquier momento, y porque esto no puede seguir así porque la cosa está bien mala, porque te dijeron que ya todas las señales se cumplieron y que ya el reloj está a segundos, eso afecta tu actividad y afecta tu vida. Desecha la mentalidad de una pronta vacación en el cielo y comienza a vivir para un mejor futuro aquí en la tierra, que es lo que Dios nos ha dado como parte de nuestra herencia. Esta tierra para que sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pablo dice, hablándole a Timoteo, a su discípulo, le dice: Timoteo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¿Cuál escritura es a la que Pablo se refiere si todavía no existía el Nuevo Testamento? ¿Cuál escritura? Bueno, esa escritura que Pablo le dice a Timoteo, toda esta escritura sirve para perfeccionar, sirve para capacitarnos y capacitar a la gente para toda buena obra. Esa escritura es lo que nosotros hemos menospreciado porque le llamamos Antiguo Testamento y pensamos que eso ya no sirve para nosotros. Pero cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, y cuando Pablo dice escudriñemos las escrituras, se refiere a esto que nosotros los creyentes contemporáneos hemos menospreciado. Necesitamos esa mitad del libro que pensamos que no tiene valor ni autoridad. ¿Por qué? Porque en esa mitad del libro, si quitamos las sombras y entendemos que también hay principios de vida, ahí vamos a encontrar cómo se debe vivir en familia, cómo podemos tener salud, cómo manejar las finanzas, qué es lo que Dios dice acerca del derecho, de la justicia, de la economía, de la agricultura, de los impuestos, de las normas sociales, de las normas morales, de la equidad, de las leyes civiles, de la función de los gobiernos. Cada gobierno debería de escudriñar y saber cuál es la función, para qué son un gobierno. Los jueces deberían de estudiar porque ahí se dice cuál es la verdadera función de cada juez. Cómo se debe retribuir la injusticia. ¿Cuáles son los principios laborales con los que nosotros debemos operar? En otras palabras, allí se nos dice cómo debemos vivir. Los santos somos llamados a heredar la tierra. Nuestra herencia es responsabilidad en esta tierra. No calles de oro para andar en un futuro. No, nuestra herencia es responsabilidad. Nuestra herencia es señorío e influencia en la tierra. Nuestra herencia es la edificación de una familia que tiene una visión multigeneracional. Nuestra herencia es trabajo en ética de la Escritura.
porque el trabajo se nos ha dado como un privilegio y no tiene nada que ver con la caída. Dios puso al hombre para fructificar, para trabajar. El tener mejores condiciones de vida debe ser una ambición de cada persona. El problema es que mucha gente no se quiere superar. Muchos están únicamente interesados en la piedad y no les importa la vida. Hemos decretado bancarrota moral a todo el sistema del mundo, a todas las naciones. Nos hemos apartado de las naciones. Hemos olvidado el llamado que Dios nos dio de ser fructíferos y de producir y de reproducir el huerto que Dios nos dio en esta tierra. Todos somos llamados a extender el reino del Padre a través de fructificar, a través de multiplicarnos, a través de sojuzgar un orden divino en esta creación. Entonces, no solamente nosotros hemos sido libres del pecado, que eso Cristo lo hizo por nosotros, sino que ahora en la tierra estamos para erradicar los efectos que el pecado produjo en la tierra, para nosotros nulificar los efectos del pecado en la creación. Nosotros nos equivocamos si pensamos que el Espíritu Santo se nos dio con el propósito de que los días domingos podamos tener una actividad espiritual. No, el Espíritu Santo no se nos dio para eso. A veces lo encerramos a una actividad infantil como los corintios, que tenían mucha manifestación, pero carecían de carácter. Hemos creído que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer en medio de una reunión. No, Dios no va a hacer algo en una reunión. Dios va a hacer algo a través de los hijos que están realizando una función fructífera en la tierra, influyendo en su mundo, manifestando la gloria de Dios a través de cada uno de ellos. En todas las cosas que Dios realizó con los hijos de Dios en las sombras, en el antiguo pacto, las realizó a través de ellos fuera de la estructura religiosa, fuera del templo. Dios nunca hizo las grandes proezas en el templo, nunca, sino que fue a través de la conquista, a través del avance, de llevar a cabo la función de manifestar el reino en la tierra, a través de reyes, a través de hombres como David, como Salomón. Fue a través de hombres que ejercían una función que es la función original, la primera de la que estamos hablando, y que vamos a hablar de otras, que es ser fructíferos. Si no me equivoco, sí. Yo voy a hablar la siguiente semana de la siguiente función, que es la de multiplicarnos, y de las otras funciones. Y de allí vamos a hablar del resto de lo que tiene que ver con Babel, para que veamos cómo hay dos sistemas operantes en la tierra, vivos y activos. Un sistema Babel que corta al hombre del propósito para el que fuimos creados. Lo hace principalmente a través de una imposición de un gobierno que pone normas y reglas que son contrarias al propósito de Dios. Y también a través de un sistema religioso que castra la vida de los hombres, que le quita al hombre el propósito de ser productivo y de realizar la función para la que fuimos creados, y el sistema de la Nueva Jerusalén, la que manifiesta la gloria de Dios en la tierra, la que desciende del cielo, la que es la morada de Dios en el Espíritu, la que es Sión, la celestial, formada por hombres hechos perfectos, entendidos, y que han recibido la vida de ese Cristo glorioso. Padre, te doy gracias, porque sé que en esta primera sesión de entender cómo opera Babilonia, tu Espíritu Santo comienza a traernos tu convicción y tu claridad para que podamos nosotros vivir no bajo un concepto que nos va a cortar y nos va a robar, sino a través de la vida de tu Espíritu, que establece un orden, que establece un gobierno y que nos hace fructíferos, que nos hace productivos
para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Te agradecemos por lo que nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, que aprovechen el resto del día con su familia. Para que veamos que es la morada del sistema.